Las etiquetas tipo contenedor, como su palabra lo define, son etiquetas que contienen elementos. Puede ser información directamente, como el texto. Pueden ser elementos como etiquetas HTML tipo contenido. Esas etiquetas tipo contenido ya tienen un contexto visual. Así como por ejemplo las contenedoras no tienen ningún contexto porque es necesario definirlas, las etiquetas tipo contenido sí lo tienen, como es en el caso de, no sé, un botón. El botón, al definirse como una etiqueta, fíjense que ya tiene una interpretación por defecto, por eso se le define como una etiqueta tipo contenido. De estas, pues hay muchas variantes, como son las cajas de texto, como son de pronto, no sé, elementos más interactivos como elementos tipo fecha, tipo variación interactiva como son los de rango, ¿sí? Todos esos ítems normalmente tienen un comportamiento tipo contenido porque ya puedo hacer algo directamente con ellos, ¿vale? Entonces, dependiendo de la naturaleza de estos elementos, vamos a poder definir algunas propiedades a nivel de maquetado, a nivel de diseño, como cuáles. En este caso, la naturaleza ya la entendimos de que elementos de contenido dependen de la definición del CSS. Caso puntual, yo aquí en el div le voy a dar unos parámetros de color, por ejemplo, no sé, azul. Y miren que el comportamiento se lo está dando a toda la caja, a todo el espacio, a la fila. ¿Por qué pasa esto? Resulta que la naturaleza de una etiqueta div es un bloque. ¿Qué es un bloque? En este caso es un elemento que ocupa toda una fila dentro de nuestro diseño web, ¿vale? Dentro de nuestra página. Una muy distinta pasa con los botones. Si ustedes miran la etiqueta, le vamos a definir, no sé, varios elementos tipo botón. Voy a... Fíjense que los tres botones se ubican uno después del otro. ¿Qué quiere decir? Que esta visualización, a diferencia del otro, no ocupan el 100% de la fila, sino van ocupando lo que su contenido le permite. ¿Qué quiere decir? Que si yo tuviera un contenido de texto más amplio en el primer botón, fíjense que va a afectar sus dimensiones y asimismo va a empujar todos los ítems que se encuentren ya sea a su izquierda o a su derecha, arriba o abajo. Por eso normalmente se define modelo de caja, porque el modelo de caja está asumiendo estas cuatro caras que tienen las cajas a nivel bidimensional. Recuerden que en este caso el contexto que se trabaja con posicionamiento de caja o modelo de caja se trabaja con 2D. Un cambio más fácil de interpretar acá cuando lo estemos desarrollando. ¿Vale? Entonces, primer paso. Los botones tenemos entendido que son contenido y los elementos de contención o contenedores son las etiquetas div. Voy a aplicar unas variantes, fíjense. Como el botón ya por defecto está en línea, o sea, se ubica uno después del otro, a ese modo de visualización con la propiedad display se la puedo llegar a modificar. El tipo de elementos, yo aquí al cambiarlo por bloque, los elementos toman esa naturaleza de visualización. No interfiere esa naturaleza de visualización con sus medidas. Yo puedo tener las mismas unidades de medida, dejemos por ahora solamente el ancho, y esas medidas van a obedecer a la naturaleza que tiene este elemento. Ejemplo contrario, si yo sé que la naturaleza del div es un elemento de bloque, yo acá por display le podría decir que no, que el elemento es en línea, inline. Fíjense que automáticamente ya deja de ocupar el 100% del ancho y ocupa solamente el contenido. En este caso el contenido son los tres botones, ¿vale? Entonces ese es el primer aspecto. El otro aspecto que vamos a conocer son las características de posicionamiento de cada uno de estos elementos. Primero vamos a arrancar con los contenedores. La propiedad que normalmente se asocia a este modelo de caja se llama padding. El padding es un margen de afuera hacia adentro que sea de 50 píxeles. Miren que automáticamente el elemento
le está aplicando un margen interno en todos los lados. Aquí en la parte derecha no se nota, pues porque obviamente este margen de acá se está aplicando no a los no desde los botones, sino desde la caja, en este caso la etiqueta div. ¿Ven? Por eso acá vemos un espacio, aquí otro espacio y aquí otro espacio en la parte inferior. ¿Qué sucede acá? Que la propiedad padding es una propiedad que aplica márgenes interiores basados en la unidad de medida que yo defina. Esa unidad de medida puede ser en píxeles, porcentajes, cualquier unidad que sea válida dentro de SCS. Una aclaración, como el modelo de caja trabaja con 4 caras, es específico decirle en qué cara voy a aplicar el margen interno. Caso puntual, si yo quisiera que el margen interno fuera desde arriba, fíjense que hay una propiedad llamada top. Top es la definición de que solo esos 50 píxeles van a ser aplicados en ese punto o desde ese punto. Si yo aplicara otra propiedad, por ejemplo padding left, pues sería lo mismo, solo que desde la izquierda, ¿vale? Hay cuatro medidas. El orden normalmente está en top, right, bottom y left. Si se dan cuenta, es el sentido de las manecillas del reloj, es el sentido horario, donde arranco arriba, luego a la derecha, luego abajo y termino en la izquierda. Ese es el orden en que se aplican las propiedades, en este caso para asignar márgenes, ya sean hacia afuera o hacia adentro. Por ahora estamos conociendo los márgenes hacia adentro, que es con la propiedad padding. Otra cosa interesante es entender que estas asignaciones las puedo hacer tanto de la forma directa con la propiedad como mediante el uso de algo llamado los shorthand. ¿Qué es el shorthand? Normalmente es la forma abreviada de definir propiedades en CSS sin necesidad de escribir tanto código o hacer tanta especificación. Aunque, ojo, hay que tener presente, yo siempre recomiendo, o normalmente el estándar recomienda que se escriban las propiedades específicas que yo voy a alterar. ¿Por qué? Porque si defino un shorthand y después modifico, puede que a largo plazo o a mediano plazo inclusive el proyecto ya una vez vaya creciendo, otras etiquetas que sean similares o elementos que estén maquetados de cierta manera pueden llegar a verse afectados. Padding normal, pero aquí ya no voy a hacer ningún tipo de especificación, simplemente dejo en la propiedad y acá voy a asignar el valor como lo hicimos antes. Le voy a decir que este padding va a ser de 40 píxeles. Como lo vimos en un principio, aplica en todos los 4 lados. Pero ¿qué sucede si ahora yo pongo otra propiedad al lado con espacio y doy 30 píxeles? Fíjense que en este caso voy a hacerlo más pequeño para entender la dinámica. Ya no tomaría estos 40 en las 4, sino se divide en dos valores. Uno que sería en el eje Y, otro en el eje X, ¿vale? Donde 40 se toma top, bottom y los 10 píxeles los toman left y right, ¿listo? Derecha e izquierda. ¿Qué va a pasar acá? Que esta variante, pues obviamente según el valor que yo aplique, pues los elementos se van a ir modificando. Es una forma interesante. La siguiente forma es aplicando los 4 valores. Ejemplo, situación en la que yo voy a aplicarle un margen interno diferente a cada una de las caras. Digamos que en la primera quiero que sean 40 píxeles, o sea, arriba. Luego en la segunda, que sería la derecha, serían 200. Luego en la inferior quiero que sean 20 píxeles, ¿cierto? Y en la izquierda, que es la última, le digo que no, que apenas 5 píxeles. Entonces fíjense que de esta forma yo estoy aplicando por cara las medidas que se están haciendo en la distancia o en el margen interno. La otra variante, la última en este caso, es aplicar con 3, donde funcionaría de la siguiente forma. Le digo 40, 200 y 20. 40 vendría siendo igual arriba, 200 tomaría tanto derecha como izquierda y 20 tomaría
la parte inferior. Entonces esto es una forma ágil para evitarme poner otra vez 200 píxeles, porque pues no tiene sentido si voy a hacerlo otra vez. O sea, si quiero que ambos lados, derecha e izquierda, tengan 200, pues lo dejo aquí en un solo valor. Esto en cuanto a los márgenes internos. Con los márgenes externos funciona de la misma forma. Resulta que los márgenes externos, o sea, de adentro hacia afuera, se utilizan con la propiedad margin. Y margin tiene las mismas características que vimos hace un rato. ¿Por qué? Porque resulta que los elementos que se aplican márgenes hacia afuera, y en este caso el botón, como tiene un contenedor fuera de él, ¿sí? O sea, lo está cubriendo, pues ese margen lo va a afectar directamente. Caso puntual, 40 píxeles igual como en el anterior, pero vean la gran diferencia. Aquí cada elemento está asumiendo ese margen. ¿Qué quiere decir? Que el margen aplica no solamente al contenedor, sino también a todos los objetos que se encuentren alrededor de esa etiqueta. Si se fijan, yo estoy aplicando 40 píxeles en todos los lados. Aquí hay 40, aquí hay 40, aquí hay 40. Aquí arriba también, pero se está pegando la caja al elemento, por eso no se desplaza. ¿Qué está sucediendo en este caso? Los márgenes se están sumando, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta ese, como les comentaba, márgenes en solamente la izquierda, arriba, derecha. También se le aplica todo lo que vimos en las propiedades de padding. Hay un tipo de excepciones, como en este caso, si yo pongo, esto es un pequeño truco, por así decirlo, para hacer alineaciones de objetos tipo bloque. ¿Qué quiere decir? Que aquí yo le digo, no aplique nada en Y, pero en X hágalo de manera automática. Entonces él define el espacio que se encuentra disponible en la fila y lo asigna 50% en la izquierda y 50% en la derecha. Entonces eso es como una variante. También hay otras propiedades que corresponden al modelo de caja, que en este caso pues le suman o le agregan a las dimensiones que ya tiene el elemento. ¿Qué quiere decir? Que si tengo 200 píxeles y le pongo... La propiedad border tiene muchas características. Es más, si ustedes ponen guión y escriben cualquier cosa, no sé, fíjense que despliega un montón de variantes y eso dependerá del contexto. Hay muchas. Por ahora las más importantes y las voy a explicar con el shorthand. Yo puedo definir el tipo de borde que vamos a aplicar. Por defecto no aplica borde en ningún objeto acá. Voy a quitar el margen para que los elementos se adhieran a la izquierda. Y vamos a ver aquí algo con border. Border, si yo le digo que va a ser sólido, fíjense que el contorno del botón, en este caso el contenido, adquiere esas propiedades. Por defecto solid tiene una medida de un píxel, o sea que todo esto que tenemos aquí alrededor es equivalente a un píxel de tamaño, de ancho. La aplicación de esta propiedad de border. Border tiene variantes, como por ejemplo cambiar el ancho de ese borde. Si le pongo 4, pues 4. Si le digo que tenga un color específico, pues aplicará ese color al elemento. Hay que tener en cuenta mucho esta propiedad y tiene muchos usos dentro del contexto de las cajas tipo contenido como de los elementos tipo contenedor. ¿Vale? Otra cosa que quiero dejar clara es que la propiedad margin y padding se pueden aplicar simultáneamente en cualquier contexto, ya sea en elementos tipo botón o elementos tipo contenedor o tipo contenido, tipo contenedor. ¿Vale? O sea, no quiere decir que porque explicara una en una y otra en otra, los elementos sean exclusivos de ellas. No, yo puedo aplicar márgenes y también puedo aplicar padding en el mismo objeto. Entonces, fíjense, donde yo aplico 10 margen externo y 30 interno. Y miren que el contenido del botón también se puede afectar, porque al final del día el botón contiene información y la información es contenido. Entonces, miren, eso es como la correlación que hay entre las etiquetas y su jerarquía. El posicionamiento es la forma en que el navegador va a posicionar esas etiquetas. Y hay posicionamiento fijo.
Cada uno de ellos tiene unas características muy puntuales dentro de nuestro diseño. Vamos a ver cómo funcionan. Resulta que arranquemos por la de absoluta. Es una variación de cómo los objetos el navegador los va a ubicar. ¿Qué quiere decir esto? La mayoría o todas las etiquetas HTML por defecto se posicionan de manera relativa. Relativa da el contexto de que se relacionan a algo. Entonces, en este caso, serían relativas al contenedor padre en el que se encuentren. El botón se posiciona hacia la izquierda y hacia arriba por defecto. Todas las etiquetas HTML se ubican así, izquierda hacia arriba por defecto, porque van a empezar a diligenciarse o a llenarse en el layout en esa dirección, desde la parte izquierda superior. ¿Qué va a suceder acá? Si yo, por ejemplo, y vamos a hacerlo ahora con la etiqueta bottom, si yo le dijera que su posicionamiento con la propiedad position va a ser absoluto, fíjense que automáticamente la caja, la etiqueta div se pierde, se desaparece. Pero no quiere decir que se desaparezca en ningún momento, ella sigue estando ahí, solo que el botón lo acabamos de sacar de la caja, o sea, lo desprendimos de la lógica que tiene el HTML. Le dijimos, la lógica indica que usted se encuentra dentro de la etiqueta div, pero cuando adquiere posicionamiento absoluto se sale de ella y queda completamente independiente. Por eso hay que tener mucho cuidado en eso. Cuando le digo posicionamiento absoluto es que yo ya puedo ubicarlo donde necesite, de acuerdo al padre. En este caso, el padre es el body. El body es el padre de todos los elementos tipo absolutos. Ahora, yo puedo jugar con el posicionamiento de ese elemento. Si, por ejemplo, ya dejo de aplicarle los márgenes, pues el objeto está normal, ¿sí? ¿Qué variantes le puedo hacer? Aquí, como con los márgenes y con los paddings, puedo aplicar propiedades al padre, ojo acá, al padre directamente sobre el hijo, que en este caso es el body. Entonces yo le puedo decir, digamos, que desde la izquierda, la propiedad left, el objeto va a empujarme el botón, no sé, pongámosle 50 píxeles. Entonces miren lo que pasa acá. Cuando yo le digo left 50 píxeles, lo que está sucediendo es que desde la izquierda estoy aplicando un margen, ¿cierto? Al botón, ¿sí? O sea, el botón está generando ese desplazamiento 50 píxeles. Si yo le digo más, pues lo aumenta. Si yo le dijera, ejemplo, menos 50, fíjense que también lo haría, pero saliéndose del borde. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo trabajar con valores positivos como con valores negativos. También puedo aplicarlo, ya no digamos desde left, sino pudiera decir, no sé, voy a hacerlo aquí abajo, que no lo aplico con left, sino lo hago con right. Entonces yo le digo, no, right va a tener 200 píxeles. Casi sale un poco el modelo porque está más hacia la derecha. Entonces fíjense que hacia el navegador el botón va a empujar 200 píxeles desde la derecha. Entonces téngalo muy presente. La correlación siempre va a ser con el navegador cuando es posicionamiento tipo absoluto, ¿vale? También lo puedo aplicar con las propiedades, con las variantes de top. Entonces yo le diría, miren, de arriba va a ser 200 píxeles que empuje el botón. Bottom, que sería abajo, aplicaría 200 píxeles. Y ya, eso es como las características normales del Position Absolute. Aunque obviamente eso dependerá mucho del contexto en el que yo estoy trabajando mi diseño. Vamos a ver cómo va a funcionar en este caso si el posicionamiento deja de ser absoluto y se vuelve relativo. Cuando le digo que sea relativo, miren que automáticamente la caja vuelve a aparecer, o no es que vuelva a aparecer, simplemente que el botón se devuelve al posicionamiento original. ¿Mm? Voy a dejarlo acá. Ahora sí. Entonces vamos a fijarnos cómo lo está aplicando.
El posicionamiento relativo es el comportamiento por defecto que tienen los objetos en el navegador, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Que aquí ya se va a mover de acuerdo a la jerarquía o a la posición en la que está. O sea, va a depender de su padre. Si yo le dijera, no, usted se va a mover hacia la izquierda 40 píxeles, va a funcionar igual, pero fíjense que igual va a afectar todos los elementos que se encuentren a su alrededor. Vamos a entenderlo mejor con un ejemplo. Si pongo otros botones, al aplicarle posición relativa, fíjense que el elemento también sufre las mismas características. Pero ¿qué sucede acá? Uno, ojo, tener en cuenta que los dos botones tienen posicionamiento relativo, o sea que van a tener el modelo de caja tipo bloque y se van a ubicar uno debajo del otro, ¿vale? Pero miren que también pueden utilizar esas características, que es el margen que están generando ellos hacia la izquierda. Si ahora yo aplicara, por ejemplo, un posicionamiento distinto, que no sea left, sino que fuera bottom, de 40 píxeles, fíjense que el movimiento o el desplazamiento de los botones sería diferente, serían de abajo hacia arriba, o sea, empujaríamos esa cantidad. Para terminar, se encarga de igual, ojo acá, de igual estar flotando como posición absoluta, pero acá flota de todos. ¿Qué quiere decir? Que ya no depende de ningún elemento porque ninguno lo está conteniendo. En este caso, cuando trabajábamos con posición del body, pero ya como se desprende con Fixed, yo podría, ejemplo, al body. Fíjense en algo interesante. Miren que acá, como yo puse que la altura era bastante representativa, o sea, tiene el elemento, yo puedo estar haciendo el scroll hacia abajo, va a quedar fijo, no se va a mover. ¿Ven? En que la barra se mueve, pero el elemento se queda estático. Independientemente de la posición, yo podría inclusive decirle que el objeto se va a posicionar, no sé, al 50%. Yo le puedo agregar inclusive más propiedades. Le puedo decir que top, lo mismo, que tenga 400 píxeles. No importa la posición, él se queda flotando encima. Cosa muy distinta, si yo acá ya no le digo fixed, sino vuelvo a definirlo como absoluto. ¿Qué pasa con absoluto? Que absoluto sí obliga que el objeto se adhiera al body, que es el padre inmediato. Ahora, ya para terminar, el tema de por qué el objeto no se alineó en el centro. Resulta que hay dos tipos de centros en las etiquetas tipo contenido y contenedoras. Una es el movimiento del objeto al 100%, en este caso todo lo que es el marco externo, y la otra es dependiendo de su centro. En este caso el centro vendría siendo punto, el punto medio del objeto. Cuando yo le digo acá, en el caso de que utilizo posicionamiento absoluto y que se ubique desde la izquierda al 50%, el objeto sí efectivamente lo ubica al 50%, pero no desde su centro, sino desde el cero del eje X. ¿Qué quiere decir? Que acá es el punto inicial. Para eso, normalmente si ustedes se fijan acá en la reglilla o en la cuadrícula, miren que si miramos donde está la flecha, sí es el 50%, pero el contenido del objeto hace ver que la medida estuviera mal aplicada. Para este tipo de situaciones, ¿cómo normalmente se puede trabajar? Resulta que hay otra manera de mover objetos a través de las propiedades de transformación. ¿Qué significa? Transform es una propiedad que se aplica en la transformación como tal de objetos HTML. ¿En qué características? En su escala, en su posición en X, en Y, en Z. También puedo trabajar la rotación, también puedo trabajar el sesgo del objeto. Esas propiedades, la que vamos a trabajar para este contexto es Translate. Translate se puede definir en cualquier eje, en X o en Y o ambos. Si yo, por ejemplo, quiero trabajar con X, que es el que quiero trabajar, le digo translate X y abro paréntesis. Dentro de los paréntesis voy a definir cuánto se va a mover. Ojo, ya no respecto a toda la forma exterior del botón. O sea, ya no se va a mover,
Ya no se va a mover el botón de acuerdo a su dimensión, sino a su centro. ¿Qué quiere decir? Que acá, como estamos diciéndole a nuestro botón que se ubica al 50%, acá es el 50%, en la esquina del botón. Entonces yo lo que voy a hacer es mover su centro hacia la izquierda. ¿Y cuánto lo puedo mover? Ahí ya depende del tamaño o de la circunstancia. Pero en este caso lo más recomendable es trabajar con el porcentaje. ¿Cómo así? Sabemos y entendemos que el 50% vendría siendo, pues más o menos, no sé, como desde la T hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es como el 50%, como la E. Entonces, teniendo en cuenta como diciendo que la E es el centro, yo puedo decir que se mueva un 50% hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo lo haríamos acá? Yo le digo, oiga, muévase menos 50%. Y ahí lo que le estamos diciendo es que el objeto, fíjense que ahora sí funciona, creo. Sí, funciona bien. Se está moviendo el centro acá justamente. Si yo le dejara esto en cero, miren que vuelve otra vez y se ajusta. Entonces miren que esa medida o esa forma de transformación se referencia es al origen o al punto medio o al pivote en este caso de nuestro elemento.